Bueno, pues empezamos con este seminario online de la visión semanal de los mercados. Este lunes tenemos ahora mismo a las bolsas europeas cayendo, aunque de manera moderada y sobre todo importante, se están alejando de los mínimos del día. Tenemos una recuperación de las bolsas europeas desde los mínimos del día. A poco que Wall Street cuando abra mejore, podemos terminar el día en positivo. Tenemos ahora mismo, por ejemplo, al IBEX cayendo el 0,2% en 11.020 puntos, 100 puntos por encima de los mínimos intradía que hemos llegado a tener en 10.920. Tenemos también al DAX cayendo el 0,44%. El peor índice es el FTSE 100 de Londres, que cae el 0,86%. Aquí está pasando algo en concreto, que es que Tesco, una empresa que pesa mucho en el selectivo, una empresa de minoristas, ha dado un profit warning, ha dicho que va a ganar menos dinero del que tenía anunciado y está desplomándose en el mercado. Eso está afectando mucho a los valores británicos. Pero bueno, vemos que en algunos casos, caso del IBEX, caso del PSI portugués, caso del Eurostoxx, que apenas cae el 0,1%, están cerca de pasar a positivo. Están teniendo caídas muy moderadas y, como digo, es posible que finalmente la sesión acabe con otro color. El contexto, bueno, la semana pasada fue una semana muy importante para los mercados. Tuvimos sobre todo tres grandes noticias, tres catalizadores negativos muy importantes. Por un lado, la reunión de la Reserva Federal. Por otro lado, la primera subasta del programa TLTRO del Banco Central Europeo y, por otro lado, el referéndum en Escocia. Finalmente, el viernes tuvimos el vencimiento de derivados trimestrales que más o menos ofreció cierta debilidad después del vencimiento. Bueno, se puede decir que el balance de estos tres acontecimientos importantes que tuvimos la semana pasada es positivo. Es positivo principalmente porque esos tres acontecimientos tenían una potencialidad negativa. Tenían la capacidad de haber provocado una gran corrección en las bolsas y no fue así. La Reserva Federal tuvimos un lenguaje continuista, básicamente apostando por una primera subida de tipos con calma. No se cambió el discurso que se venía manteniendo. Había cierto temor a que después de reducir los estímulos se dejase a las bolsas pensar que la primera subida de tipos de interés podría ganar terreno. Ahora mismo lo que el mercado descuenta es una subida de tipos de interés a comienzos del verano del año que viene, junio, julio. Bueno, pues lo que se temía es que hubiera alguna declaración o algún indicio de que esa primera subida de tipos de interés se podría adelantar al mes de marzo. No fue así y ese fue un primer buen elemento para los mercados. Después tuvimos la subasta del ETRO que ciertamente la banca europea solicitó mucho menos dinero del que se tenía previsto. Solicitó 86.000 millones de euros cuando las previsiones apuntaban a una horquilla entre 100 y 150.000 millones. La primera reacción del mercado fue negativa, pero luego empezaron a haber explicaciones, por ejemplo, que los bancos europeos querían esperar al resultado de los test de estrés para lanzarse a pedir más dinero, que además hay una segunda subasta en la que podrían pedir más dinero. En fin, el mercado, digamos que pasó un poco por encima de esos malos datos e incluso también se llegó a pensar que el hecho de que los bancos europeos solicitasen menos dinero podría forzar o podría aumentar las posibilidades de que el Banco Central Europeo finalmente lance un programa de relajación cuantitativa, que es el anhelo de los inversores. Y luego tuvimos el referéndum en Escocia, donde ya estaba descontado durante la semana, se fue descontando el hecho de que los escoceses iban a votar no a la independencia. Ese descuento que se fue haciendo en los días previos al referéndum fue positivo, permitió que las bolsas europeas, sobre todo las británicas, y que la libra esterlina se recuperase en el mercado. Cuando se conoció el resultado del referéndum, hubo un nuevo impulso positivo a lo largo del viernes, pero luego también hubo cierta recogida de beneficios con el movimiento típico de comprar con el rumor y vender con la noticia, que vino a coincidir con el vencimiento de derivados para que las bolsas europeas el viernes fueran de más a menos. Resumen de todo esto es que a las
bolsas se les está aclarando el escenario. Estamos eliminando, estamos dejando atrás posibles catalizadores con, sobre todo, implicaciones negativas. A los tres que he comentado hay que sumarle la evolución de los acontecimientos en Ucrania, donde el alto el fuego continúa. No tenemos noticias de que las cosas se estén complicando adicionalmente en Ucrania, y eso es positivo. Eso permite que las bolsas se olviden de esos conflictos geopolíticos. Hace escaso mes y medio teníamos tres. Teníamos el de Rusia y Ucrania, teníamos el del ISIS en Irak, ese sigue, pero no está llamando tanto la atención de las bolsas, y teníamos el de Israel y Palestina, con la ofensiva en la franja de Gaza. Bueno, todo eso está desapareciendo y está permitiendo que las bolsas se desempeñen con más normalidad. Y normalmente, en ausencia de grandes problemas, con una tendencia de fondo netamente alcista desde el verano de 2012, esto permite que las bolsas continúen avanzando poco a poco. Ahora mismo nos enfrentamos a dos retos. El primero es un reto técnico. El SP500, el principal selectivo del mundo, sigue sin poder superar de manera clara los 2.000 puntos. Ahora mismo estamos viendo que los futuros americanos, los futuros del SP500, están cayendo el 0,4% y lo tenemos en 2002. La semana pasada tuvimos un nuevo máximo intradía en el entorno de los 2011, pero rápidamente se pierde y se vuelve a la zona de los 2.000. Ese es el principal reto, el que finalmente el SP consiga despegarse de los 2.000 puntos. Y obviamente eso provocaría que los selectivos europeos, sobre todo los periféricos, consigan tocar nuevos máximos históricos, sobre todo el IBEX, donde tampoco vemos que sea capaz de superar los 11.200 puntos. Los índices del centro de Europa, como el DAX, están un escalón por debajo de lo que ahora mismo está el SP500 y Wall Street y las bolsas periféricas. Ahora, cuando veamos la situación técnica de los principales índices lo veremos, pero con el DAX en estos momentos no se puede contar para batir nuevos máximos anuales e históricos como sería en su caso. Y el segundo reto que tenemos tiene que ver con el Banco Central Europeo. En Europa, digamos que a nivel de política monetaria quedan bastantes detalles por conocerse. Hoy mismo a las 3 de la tarde, muy importante, hay una comparecencia de Mario Draghi en la que se espera que haga una valoración de la baja demanda en la subasta de la semana pasada. Y por otro lado, en la próxima reunión del Banco Central Europeo, también el mercado espera que haya alguna aclaración de este programa de compra de ABS que se lanzó en la última reunión. Entonces, todo lo que gire en torno a la política monetaria del Banco Central Europeo, valoraciones sobre el programa de subastas, TLTRO, matizaciones o detalles sobre el programa de compra de ABS, palabras, acción verbal que contribuya a establecer las expectativas sobre la posibilidad de que haya una quantitative easing en Europa, que esto sigue en el subconsciente de los inversores, del mercado. Todo eso es ahora mismo un catalizador bastante importante. Repito, es positivo que hayamos eliminado algunas cuestiones que tenían sobre todo connotaciones potenciales negativas. Eso ha ido quedando en el pasado, sobre todo la semana anterior. Fue muy importante en este sentido, y ahora mismo creo que tenemos catalizadores más normalizados, catalizadores técnicos por un lado y catalizadores de política monetaria europea por el otro. Un último apunte. En China hemos tenido una muy mala sesión. La bolsa de Shanghái ha terminado cayendo cerca del 1,5%, también el Nikkei, y aquí hemos tenido una contrariedad, y es que el ministro de Finanzas chino ha dicho que no van a introducir cambios dramáticos en la economía. Se estaba creando en las últimas jornadas la expectativa de que tuviésemos nuevas actuaciones en China que facilitaran el crecimiento, el hecho de que la inflación esté por debajo de lo que se espera, y por otro lado estos malos datos macro que se están publicando en China, junto con algunas medidas limitadas que tuvimos la semana pasada en el sector financiero, donde se anunciaron medidas para aumentar la liquidez de los bancos, hacía pensar que China, podría el gobierno chino emprender medidas para
apuntalar el crecimiento que no se desviase del 7,5%. Bueno, pues hoy estas declaraciones del ministro de Finanzas van un poco en contra de esa línea, lo cual sobre todo está haciendo que el sector de recursos básicos y las materias primas, de las que hablaremos luego técnicamente, estén teniendo un mal día. Ese es un pequeño problema que nos encontramos ahora mismo, que desde Asia pues no nos vienen buenas noticias. El Banco de Japón, por su parte, tampoco acaba de dar pasos para dotar a los mercados japoneses de nuevos estímulos. Esta es otra expectativa que también está ahora mismo, pero no acaba de concretarse. Veremos si en los próximos meses, en las próximas semanas, hay algo por parte del Banco de Japón que también devuelva las fuerzas a las bolsas asiáticas. Bien, hecha esta introducción, hacemos un repaso de la agenda de datos de la semana, una semana que yo diría que puede ser intermedia. No tenemos referencias de máxima trascendencia, pero sí que tenemos algunas referencias importantes. Hoy, como he dicho, muy atentos a las 3 de la tarde con el discurso de Mario Draghi en una conferencia de prensa en la zona euro, donde sin duda se le va a preguntar por la subasta de la semana pasada. Vamos a ver qué dice Mario Draghi. Ahí puede haber volatilidad en el mercado, en función de lo que diga Mario Draghi. Esta tarde también conoceremos la variación de las ventas de viviendas existentes en Estados Unidos y la confianza del consumidor en la zona euro. Además, William Dudley de la Fed participa en una conferencia en Nueva York. Mañana martes, día importante de datos. Tenemos el PMI de manufacturas de China. Atención porque se están rebajando bastante las expectativas. Hay bastante miedo a que ese PMI de manufacturas quede en la zona de contracción por debajo de 50. Si finalmente sorprende al alza, podemos tener una muy buena sesión en China y que eso dé fuerzas a las bolsas europeas en la apertura. Tendremos también mañana el PIB de Francia, clima empresarial de Francia y datos de PMI importantes en Alemania y en Francia, PMI de servicios y de manufacturas en Alemania, en Francia y en la zona euro. Tenemos también mañana comparecencias de miembros de la Fed, de Powell y de Stern George, y en Estados Unidos tendremos el índice de precios de la vivienda, el PMI de manufacturas, el índice manufacturero de la Fed de Richmond y la confianza del inversor Sentix en Estados Unidos. Es decir, mañana en Estados Unidos algunas referencias intermedias. El miércoles conoceremos el dato IFO en Alemania, dato muy importante, a media mañana se publicará, y en Estados Unidos tendremos la venta de viviendas nuevas y también la comparecencia de Charles Evans, otro miembro de la Fed. El jueves, en Estados Unidos, los pedidos de bienes duraderos, el dato de empleo semanal, el PMI de servicios y la actividad manufacturera de la Fed de Kansas. También tendremos comparecencia de otro miembro de la Fed, Lockhart, que hablará el jueves. Y en Japón el jueves, dato de IPC, dato importante sobre todo también para calibrar las posibilidades de que el Banco de Japón, como digo, emprenda nuevas actuaciones. Por último, el viernes conoceremos el índice GfK de confianza del consumidor en Alemania y en Estados Unidos tendremos el PIB anualizado, el IPC de Estados Unidos, la balanza comercial y la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Semana, como digo, con varias referencias, sobre todo importante mañana martes, todas las referencias que vamos a conocer. Y en Estados Unidos referencias importantes tanto el jueves como el viernes, pero como digo, en general ahora mismo tendremos que preocuparnos sobre todo de cuestiones técnicas, de superación de niveles estratégicos y de las expectativas que se vayan conformando en torno a la política monetaria del Banco Central Europeo. La comparecencia de hoy de Draghi a las 3 de la tarde será bastante importante. Bien, vamos a ver ya cuál es el aspecto técnico de los principales mercados. Empezamos como de costumbre con el SP500, ¿no? Bueno, tenemos un gráfico diario del SP y vemos cómo desde el 19 de agosto, desde hace más de un mes, estamos cotizando entre 1970 puntos aproximadamente y los 2020 llegamos a tener el viernes un máximo intradía en esa zona que rápidamente se perdió. Podríamos acortar más la zona hacia los 2015. Este es el rango de movimiento del SP500. En general,
muy centralizado en los 2.000 puntos, que es un nivel que está ejerciendo un magnetismo enorme durante bueno, el último mes. La visión que teníamos la semana pasada se cumplió bastante bien. La semana pasada nosotros pensábamos que íbamos a tener un impulso alcista que nos iba a llevar a los máximos anuales, más o menos, que fue lo que tuvimos el 15 de septiembre sobre todo, con esta subida durante la semana pasada desde los 1978 puntos más o menos nivel de partida hasta alcanzar estos 2015 para acabar en el entorno de los 2000. Bueno, pues el escenario sigue siendo el mismo. Si nos alejamos de los 2000 puntos por la parte de abajo o por la parte de arriba, podríamos tomar posiciones buscando una vuelta al entorno de los 2000. Es decir, si tenemos correcciones y nos vamos a 1980, 1970, podríamos buscar posiciones largas buscando un retorno a los 2000 por la parte de arriba. Todo lo que sea visitar la zona de 2000, 2015, podríamos buscar posiciones cortas preveyendo esa reversión hacia los 2.000 puntos. Siempre con stop loss, tanto en un caso como en otro. Siempre. De momento los 2.000, bueno, pues sigue siendo un nivel válido y hasta que haya evidencias técnicas de que se sobrepasen claramente, para lo cual tendríamos que irnos seguramente a los 2025 puntos, podríamos seguir pensando en el mantenimiento del rango de movimiento en el SP entre, bueno, en la zona de los 2.000 puntos. Está bastante claro. Por otro lado, si nos vamos al Nasdaq, bueno, pues algo parecido, ¿no? En el Nasdaq también tenemos un rango de movimiento desde aproximadamente 19-20 de agosto. En este caso, en el Nasdaq 100 lo tendríamos entre los 4.035 y los 4.110 puntos aproximadamente. En general, el Nasdaq tiene un carácter más cíclico que el S&P 500 y, por tanto, en las subidas tiende a subir más. Pero tampoco parece que sea probable que se aleje demasiado del comportamiento del S&P 500. Lo que haga el Nasdaq seguramente esté estrechamente vinculado con lo que haga el S&P 500. Así pues, si conseguimos en el Nasdaq superar con claridad los 4.110, 4.120 puntos, seguramente eso iría de la mano de que el S&P 500 se aleja un poco de los 2.000 hacia los 2.015, incluso los 2.020 puntos, ¿no? Pero mientras tanto, el rango de movimiento pues sigue siendo bastante parecido al del S&P 500. Los 4.030 puntos vendrían a ser los 1.975 puntos del S&P 500 y los 4.120 vendrían a ser esos 2.015, el máximo intradía que ha alcanzado el S&P 500, ¿no? Por tanto, bueno, pues con el Nasdaq algo parecido, mantenimiento del rango actual de movimiento. En la medida en la que nos alejemos por la parte de arriba, sobre todo si no acompaña el S&P 500, rápidamente buscaríamos posiciones cortas. Si nos alejamos por la parte de abajo, buscaríamos posiciones largas de vuelta al rango normal de movimiento. Si nos vamos a Europa, también tenemos unos gráficos relativamente parecidos. Lo que ocurre en Europa es que la consolidación, el rango lateral es más reciente, mientras que en Estados Unidos, como hemos visto, estamos hablando de rangos relativamente laterales desde el 19-20 de agosto. Desde el 19 de agosto hasta el 3 de septiembre, Europa continuó subiendo. También porque había bajado con bastante fuerza a principios de agosto y el rango lateral es más reciente. Podemos hablar más o menos del 4 de septiembre como inicio de los niveles que se están probando en las bolsas europeas desde entonces, ¿no? Caso del Eurostoxx, parte de abajo 3.210 puntos aproximadamente, parte de arriba casi nos iríamos a los 3.300, estaríamos en los 3.292, que se quedarían ligeramente por debajo de los máximos anuales, que en el caso del Eurostoxx estarían en esa zona, más bien entre los 3.315 y los 3.330. Bueno, pues la receta para Europa es relativamente parecida a la que tenemos para Estados Unidos, teniendo en cuenta que las bolsas europeas son mucho más volátiles que las americanas. Podríamos tener perfectamente búsquedas de estos niveles en Europa que luego podrían perderse también rápidamente si no acompaña el S&P 500. Es muy difícil que Europa alcance nuevos máximos sin que las bolsas
bolsas americanas de alguna manera los aprueben, los ratifiquen. En el caso de que entremos en un nuevo impulso alcista que establezca nuevos máximos anuales históricos en Estados Unidos, las bolsas europeas tienen más recorrido, sobre todo porque es muy probable que esos nuevos máximos estuviesen también fundamentados en alguna noticia por parte del Banco Central Europeo, en alguna de estas matizaciones de las que hemos hablado antes sobre la política monetaria que gustasen al mercado. Entonces, en un escenario alcista, las bolsas europeas tendrían más recorrido que las bolsas americanas, pero mientras no sea así, mientras sigamos más o menos en el rango lateral, pues los niveles a vigilar en el caso del Eurostoxx son los que hemos comentado. Si nos vamos al DAX, vamos a ver el índice solo, vemos que el DAX sí que está, como digo, un escalón por debajo de Wall Street, de las bolsas periféricas y de sus propios máximos anuales. El DAX, bueno, como solemos comentar, ¿no? Probó los 10.000 puntos 3 veces entre junio y julio de este año y fue un fracaso. Fracasó, las 3 veces que los probó fracasó rápidamente. El último fracaso ya fue más estrepitoso, el del 7 de julio, donde pasó de 10.023 a 8.900 puntos prácticamente, una bajada de más de 1.000 puntos, una bajada fortísima, y luego la recuperación también ha sido muy fuerte, pero tenemos al DAX lejos de esos máximos anuales e históricos. En porcentaje, el DAX debería subir un 2,5% para igualar lo que ahora mismo está haciendo el SP500. El rango del DAX, 9.840 por la parte de arriba, incluso nos podríamos ir algo más hasta casi los 9.900, que fueron los que se tocaron el viernes. Este máximo intradía que se tocó el viernes, tanto en Wall Street como en las bolsas europeas, puede tener importancia. Ahí hubo una vuelta muy estrepitosa del mercado y va a ser una referencia bastante importante. El máximo intradía que se tocó el viernes, tanto en Europa como en Wall Street. Por la parte de abajo, bueno, pues el primer soporte lo tendríamos aproximadamente en la zona de 9.575 puntos. Si atendemos al spread, a la comparativa entre el DAX y el IBEX, bueno, siempre que este gráfico tiene una pendiente descendente, quiere decir que el DAX lo está haciendo peor que el IBEX. Cuando tiene una pendiente ascendente, quiere decir lo contrario. Pues vemos que desde la semana pasada, desde el 5 de septiembre, el DAX lo está haciendo mejor que el IBEX. El 5 de septiembre la diferencia entre ambos selectivos era de 1.415 puntos, ahora es de 1.230. Es verdad que no parece que sea una mejora demasiado lineal ni demasiado importante, pero a corto plazo el DAX lo está haciendo mejor que el IBEX 35. Vamos al IBEX 35 precisamente. Aquí sí que tenemos en el IBEX unos máximos y una resistencia clarísima en los 11.200 puntos. Estos 11.200 puntos se han probado una vez en junio, otra vez el 20 de junio, se probaron recientemente el 5 de septiembre e incluso el mismo viernes en el intradía. Vemos aquí cómo la mecha superior de la vela del viernes 19 llegó a los 11.200. Nivel muy importante en el IBEX 35. Y que desde luego el IBEX 35 es un índice que por sí solo no puede caminar. Entonces, todo lo que sea alejamientos puntuales hacia esta zona, sin que estén confirmados por otros selectivos como el SP500, llamaría claramente a abrir posiciones cortas. Los 11.200 puntos del IBEX son una resistencia brutal, imposible de sobrepasar sin que haya alguna noticia fundamental, algo de fondo que permita ser más optimistas, y sobre todo imposible de pasar sin el acompañamiento del DAX o de los índices americanos. Así pues, todo lo que sea acercarnos a los 11.200 del IBEX sin que se den estas circunstancias que cito podría llamar a posiciones cortas.
La comparativa entre los índices periféricos, comparativa del IBEX frente a la bolsa italiana, es este gráfico. Pendiente alcista lo está haciendo mejor el IBEX que la bolsa italiana, pendiente bajista al contrario, ¿no? Bueno, pues desde el 11 de septiembre el IBEX lo está haciendo mucho mejor que el índice de Milán. Si ambos índices cotizasen en la misma escala, el IBEX habría pasado de sacarle 650 puntos al índice de Milán a sacarle casi el doble, casi 11.150. Lo está haciendo mucho mejor el IBEX 35 que la bolsa de Milán a corto plazo. También el IBEX, bueno, se ha beneficiado sobre todo del resultado del referéndum en Escocia, con el que el IBEX era uno de los activos que más elasticidad tenía. Bueno, nos vamos al mercado de divisas, vamos a ver el eurodólar. Aprovecho para recordarles que los martes de cada 15 días tendremos un seminario online específico sobre el mercado de divisas. Lo tuvimos el martes pasado a las 12, donde hicimos un repaso bastante intenso de cuál es la situación de las divisas, la situación técnica de los principales pares de divisas y aquellos en los que hay más oportunidades. El próximo martes, si les interesa el mercado de divisas, a las 12 de la mañana, les invito también al seminario específico sobre trading con divisas que daremos. Bueno, nos centramos en el eurodólar. La semana pasada comentábamos, y esto no se ha cumplido, comentábamos que veíamos posibilidades de rebote en el eurodólar. Hablábamos de un canal muy claro, el que se establecía entre 1,2975 y 1,2875, y nosotros pensábamos que la reunión de la Reserva Federal iba a ser una oportunidad para que el eurodólar comenzase a rebotar. Y finalmente el mensaje que se deslizó de esa reunión era un poco el sustento potencial para que se diese esa circunstancia, sobre todo porque Janet Yellen volvió como hemos dicho antes en la introducción, volvió a mostrar su lado, su versión más laxo, se cambió el lenguaje sobre la primera subida de tipos, esta no se anticipó y el eurodólar con ello no contó con fuerzas a raíz de esa reunión para intentar un rebote. Llegamos a los máximos del rango, a la zona de 1,2980 más o menos, el 16 de septiembre por la tarde lo teníamos hasta ahora, pero luego tuvimos caídas que incluso nos llevaron a perder el rango de movimiento de 1,2875 y caer más abajo. Bueno, pues la verdad es que técnicamente la situación del eurodólar es compleja. Yo creo que a corto plazo no tiene demasiado espacio para seguir cayendo, pero no hay elementos que nos lleven a pensar en que un rebote es inminente, ¿no? Si conseguimos volver al rango de movimiento a 1,2875 por la parte de arriba, podríamos probar largos en 1,2875, largos de pocos puntos, de escaso calado, en un movimiento de swing rápido hasta zonas más centralizadas del rango en 1,2920 aproximadamente. Pero también es verdad que por otro lado, aunque técnicamente la situación no está nada clara, nos enfrentamos también a hechos relacionados con la política monetaria del Banco Central Europeo que van a ejercer una gran influencia sobre el eurodólar. Toda la enorme caída que ha tenido el eurodólar desde que llegó a tocar 1,40 en el mes de mayo, toda esta caída se justifica principalmente por el Banco Central Europeo, por todas las medidas que ha anunciado el Banco Central Europeo, que han sido bastante generosas. Las TLTRO, 2 bajadas de tipos de interés, el pasar a negativa la tasa de depósitos bancarios en 2 ocasiones desde el mes de mayo, este nuevo plan de compra de ABS que ha anunciado. Todo eso ha permitido que el mercado haya cambiado su opinión respecto al euro. Estaba descontado que el Banco Central Europeo iba a oponerse mucho a grandes actuaciones, y hemos tenido que estas actuaciones han quedado sin duda muy por encima de lo que se estaba descontando antes del mes de mayo, ¿no? Entonces, cualquier matización, cualquier nuevo elemento sobre la política monetaria del Banco Central Europeo va a ser el principal dinamizador de la cotización del euro, en un sentido u en otro. Veremos a ver, por tanto, lo que dice esta tarde Mario Draghi y lo que dice la próxima semana el Banco Central Europeo sobre estos planes que hay ahora mismo anunciados, para ver si el eurodólar intenta un rebote por encima de 1,30 o bueno, pues sigue cayendo. Yo creo que es más probable que intente el rebote. Creo que
difícilmente el Banco Central Europeo va a lanzar un mensaje monetariamente más laxo que lo que ya se ha descontado o lo que ya se ha anticipado. Creo que hay más posibilidades de que haya cierta decepción, de que finalmente las cantidades o las condiciones de los programas que se han anunciado sean bueno, menos laxas de lo que el mercado piensa ahora mismo que de lo contrario, ¿no? Entonces yo estaría atento a intentar buscar un rebote en el eurodólar, si bien tienen que aparecer esos elementos técnicos que sean prometedores a ese respecto y de momento no aparecen. Nos vamos al oro. Las materias primas, como he dicho antes, están sufriendo mucho por distintas razones, por la fortaleza del dólar, en las últimas horas por estas malas noticias que hemos tenido con China. La semana pasada hablábamos del oro y sí que nos hacíamos eco de una posible figura de vuelta alcista, la que estaban haciendo el 15 de septiembre, el 15-16 de septiembre, figura de vuelta que fracasó. El 17 de septiembre tuvimos una caída importante por debajo de los mínimos anteriores que se habían alcanzado en 1225 y desde entonces seguimos cayendo. Entonces el oro, bueno, pues su aspecto bajista sigue siendo evidente y a corto plazo no hay figuras de vuelta. El día que las haya, el día que aparezcan figuras de vuelta en el oro, creo que el oro será una buena oportunidad. El oro normalmente se mueve con menos volatilidad que otros activos. Normalmente suele ofrecer tendencias de medio plazo, hablando o entendiendo por medio plazo tendencias de varias semanas, que se suelen mantener en general. El sentimiento de inversión en el oro es más estable que en divisas o que en renta variable, desde luego, ¿no? Y las tendencias en el oro, como digo, suelen tener una proyección de semanas de una manera más sencilla que en el caso de la bolsa. Si vamos a un gráfico semanal, por ejemplo, gráfico semanal en el oro y vamos a gráficos de Heiken Ashi que nos permitan ver un poco la tendencia. Bien, si vemos normalmente en semanas, estamos en un gráfico semanal, las velas Heiken Ashi son un buen indicador a este respecto. Cuando hay un cambio de color en las velas, normalmente el oro se tira varias semanas moviéndose en la dirección del cambio. Los últimos cambios los hemos tenido, pues por irnos un poquito al pasado. Tuvimos aquí uno importante en abril del año pasado, un cambio bajista, el oro se mantuvo bajando durante muchas sesiones. En julio, la semana del 15 de julio del año pasado, tuvimos un cambio alcista y pasamos de $1.264 por onza a superar los $1.400 por onza. Tuvimos luego otro cambio bajista y pasamos de los 1.382 hasta los mínimos en 1.213. Tuvimos luego otro cambio alcista, otro cambio bajista, en fin. El último cambio bajista lo tuvimos aquí el 14 de julio de este año, partiendo de zonas de $1.320, hemos bajado ya $100 respecto a ese último cambio, ¿no? Entonces, bueno, pues el oro ahora mismo a corto plazo obviamente no es una oportunidad, pero creo que merecería la pena vigilarlo por si en algún momento dado hay señales técnicas bueno, pues contundentes que nos permitiesen buscar un cambio de bajista a alcista con un posible impulso alcista que durase varios días o varias semanas en el caso del oro. Y por último, el petróleo. Algo parecido. El petróleo lo está haciendo muy mal, es muy bajista. Estamos en el gráfico de 2 horas sobre los futuros del crudo Brent con vencimiento a noviembre. El 3 de septiembre los teníamos en casi $103,5, ahora lo tenemos en 97,77. El petróleo, bueno, pues no da síntomas de que pueda remontar. Sobre todo se está moviendo por una debilidad en la demanda y por una estabilidad en la oferta, incluso con la expectativa que la oferta pueda subir, sobre todo si Estados Unidos se pone a exportar petróleo como parece ser que quieren hacer, ¿no? Entonces tenemos debilidad en la demanda, mientras que la oferta no se resiente, incluso podría llegar a aumentar, con lo cual, bueno, pues la debilidad o la tendencia bajista es muy clara. En el seno de la OPEP se están oyendo ya comentarios, hay preocupación, obviamente la OPEP no quiere que los precios del crudo bajen demasiado,
demasiado, se está comentando o están estudiando la posibilidad de reducir, de recortar ellos la oferta para intentar volver a situar al precio del petróleo por encima de los $100. Si eso se materializase o las expectativas sobre esa posibilidad aumentasen, pues desde luego que el aspecto del petróleo podría cambiar. Pero hoy por hoy el mercado no percibe esa posibilidad como demasiado factible. Sobre la comparativa en los precios de ambos petróleos, bueno, pues este spread, cuando tiene pendiente negativa, quiere decir que el crudo Brent está cayendo más que el crudo americano, que el crudo ligero. Cuando tiene tendencia positiva, al contrario. Pues en las últimas horas, desde el 16 de septiembre, vemos que el petróleo americano ha caído más que el petróleo europeo. Ha pasado de aproximadamente $5,20 por encima el petróleo Brent del americano a hacerlo ahora $1 por encima, en 6,26. Entonces, a corto plazo, más debilidad incluso en el petróleo americano que en el petróleo europeo. Bien, y con esto concluyo. Como digo, hemos dejado atrás algunos catalizadores importantes, lo cual es interesante, es destacable, teniendo en cuenta cuál era la potencialidad de esos catalizadores, mayormente negativa. Y ahora mismo nos centramos en cuestiones técnicas, en la posibilidad de enfrentarnos a niveles técnicos y superarlos, y en todo lo que se derive de la política monetaria del Banco Central Europeo. Eso va a ser lo que mueva los mercados durante los próximos días. Hasta que no se demuestre lo contrario, el rango lateral de movimiento en el que llevamos ya un mes en caso de Wall Street sigue siendo válido, y como he dicho, podríamos seguir buscando la permanencia de ese rango si es que hay desvíos temporales. Bien, concluyo como siempre agradeciéndoles su atención. Mañana a las 12 de la mañana tenemos el seminario semanal sobre acciones del mercado continuo. Vamos a echar un vistazo a cuál es la situación técnica de los principales valores y qué valores se encuentran en una situación técnica más atractiva. Mañana a las 12 pueden inscribirse en el seminario desde nuestra página web como de costumbre, y desearles muchísima suerte con sus inversiones. Gracias y buenos días.